Nosotros en clases anteriores habíamos revisado totalmente entonces lo que tiene que ver con el information question. Habíamos visto las estructuras, habíamos visto la forma de respuestas y también habíamos llevado deberes. Este de aquí era el deber, ¿no es cierto? En relación al information question que tiene usted en su pantalla, debía formular primero que nada las preguntas interrogativas utilizando WH question o también conocidos como information question. ¿Ya? Y a partir de eso, realizar la respuesta. Bienvenidos una vez más a la clase de inglés, señores estudiantes. Vamos primero, antes de iniciar, a hacer la corrección del deber. Ya, yo he seleccionado dos oraciones de las que mandé como deber. ¿Sí? La primera, they are 15 years old. They are 15 years old. Y la segunda, I met my wife at a university. La primera que se traduce como ellos tienen 15 años de edad y la última, la segunda, perdón, yo conocí a mi esposa en la universidad. Bien, recordarles que nosotros teníamos tres reglas principales para hacer el análisis de estas oraciones, ¿no es cierto? Lo primero que teníamos que ver o analizar era justamente, ¿no es cierto?, qué información se tiene en el complemento. Ya, en el complemento dice que tenemos 15 años de edad. Entonces, una vez que he identificado qué tipo de información tengo en el complemento, ahora busco el information question que vamos a utilizar. Perdón, un momento. Los estudiantes no pueden ingresar. Bien. Entonces, una vez como les acabo de mencionar que tenemos la información del complemento, formulamos el information question. Ok. Entonces, yo acá les he colocado a ustedes tres formas de respuesta. Dos formas de respuestas de color verde, ¿sí? 15 years old, they are 15 years old, ¿sí? Esas dos formas de respuesta están correctas. Si usted responde de cualquiera de estas dos maneras, como les acabo de mencionar, están correctas. Luego nos pasamos, I met my wife at the university. Yo les he colocado aquí dos formas de interrogación utilizando el information question, el where y el who, ¿sí? El where porque hace referencia a un lugar y who porque hace referencia a una persona, ¿ok? Where met my wife, ¿dónde conocí a mi esposa? At a university, en la universidad. Y la segunda, who I met at a university, a quien conocí en la universidad. I met my wife, yo conocí a mi esposa, ¿sí? Esas son las dos formas de respuesta en cuanto al information question. ¿De pronto alguna duda, señores estudiantes? No. ¿Está claro? Sí, licenciado. Ok. Permítame un momento, por favor, que se me colgó la computadora. Okay. Aquí está. Bien.
con esto vamos a iniciar nuestra clase, ¿sí? 3 caras se esconden en la foto, ¿dónde están? Por favor, ubiquen las caras que se esconden en la fotografía y de acuerdo a esto voy señalándoles yo con el mouse. ¿Dónde están estas caras? Podemos observar. Profe, en la parte rosada de la parte derecha. Sí, ahí abajo está. Y arriba hay otro. Ya, Atrás de la casa, en la parte azul. ya, perfecto. En la parte azul, como bien dice la compañera, ya, ahí están las 3 caras, como dice. Muy bien. Ujú. Bien, entonces vamos a nosotros a iniciar el día de hoy con un nuevo tema. Bueno, yo creo que ya estos temas ya son conocidos, simplemente estamos haciendo feedback, una remembranza, las contracciones del verbo to be. En la primera columna, como usted puede observar, tenemos los pronombres personales y en la segunda columna tenemos los verbos, los miembros del verbo to be, ¿no es cierto? Y en la tercera columna hace referencia a las contracciones, ¿sí? En combinación con los pronombres personales y el verbo to be. Por ende, la pronunciación va a cambiar. Si antes yo pronuncio sin contracción, I am, he is, she is, it is, we are, you are, they are, ahora la pronunciación con contracción cambiará. Am, she's, his, its, we are, you are, they are. ¿Okay? Cuando utilizamos la manera contraída, contracción, la pronunciación cambia. La coma que usted puede ver entre la I y la M se va a conocer como. ¿Alguien conoce cómo se llama? No, listo. Se va a conocer como apóstrofe, ¿no es cierto? Bien. Ok, usted acá en su pantalla puede observar, entonces, la combinación, como en la primera columna, tiene el pronombre más el verbo to be. I am, you are, we are, you are, they are, she is, he is, it is. Y de la manera contraída o con contracción, am, you're, we're, you're, there, she's, his, its. Okay. Esa es la forma afirmativa. También tenemos en la forma negativa, en donde encontramos I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. En la manera contraída o con contracción, cambia la pronunciación. I'm not, you're not, he's not, she's not, it's not, we're not, you're not, they are not. También podemos hacer la manera con contracción del verbo. En este caso, el verbo más la negación. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, and they aren't. ¿Sí? De esta manera podemos nosotros conjugar tanto los pronombres personales como los verbos con la negación, ¿sí? Entonces, Freddy, ayúdame por favor con la pronunciación contraída de los verbos con los pronombres personales. De negativa. Exacto. Es I am not, you are not, he is not, she is not, it is not, we're not, you are not, they are not. Ahora los verbos. De la parte derecha esa. Sí, por favor. You are not. You aren't. He is not. You aren't. He is. No me sale muy bien, Liz. He isn't. He isn't. He isn't. She isn't. It isn't. We aren't. We aren't. You aren't. They aren't. Gracias. Liseta Curi. Sí, listen. Igual manera, por favor, las dos formas, los pronombres y los verbos. A ver, ¿cuál dicen? I am not. I'm not, esta columna que está en el medio, I'm not, donde dice contraction. I'm not. Yeah, I'm not. You're not. He's not. She's not. It's not. We're not. You're not. They not.
Ok, muy bien. Ahora del lado donde dice you aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Todas esas, por favor. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Gracias. Vamos con Milton. Sí, licenciado. Ayúdame, por favor, con la lectura de la primera columna, perdón, de la segunda columna, contraction. I'm not, you are not, she not, she's not, it's not, we're not, you're not, they are not. Ok, ahora los verbos. You aren't, You aren't, she is, it is, we aren't, you are, they are. Sebastián Calle. Sebastián Calle. Sebastián Calle. Andrés Calle. Sí, dice. Ok, la segunda columna, por favor. I'm not, you're I not, am not, you are not, she is not, it is not, we are not, you are not, it is not. ok. Una vez más, por favor. Le quitó. Sí, yo sé que le quité Andrés. Una vez más, por favor. O sea, she is, a ver, I am not, she is not, it is not, I am, a ver, we're not, y... faltan dos. They, Ain't not, algo. Ok. Liseta Curi. they not. Sí, listen. Ayúdeme, por favor. ¿Con En cuál este listen? caso, con los verbos y la negación. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. Ya listen. A ver. You aren't, she isn't. A ver, ¿cómo era listen? Perdón, ¿me podría repetir? He isn't, She isn't, it isn't, we aren't, you aren't, they aren't. so now we have a new topic. Acá nosotros vamos a iniciar con un nuevo con un nuevo tema. Este tema nosotros ya hemos visto y hemos analizado también en años anteriores. El verbo to be, pero en la forma del pasado. Si antes el am y el is estaban, repetirlo, en presente, ahora el was va a estar en pasado. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? Usted en su pantalla puede observar el am y el is en presente. En pasado significará was o se transformará a was. El are en este caso se transformará a were. Bien, una vez más. Como puede observar usted en la pantalla, el am y el is en presente están en singular y el was está en pasado. Igualmente sigue estando en singular. El are se transforma a were en el pasado y también va a tener un significado diferente al presente. Ahora analicemos el primero, was. Tiene tres tipos de significados. Era, estaba, también significa estuvo y fue. ¿Ya? Y todo esto, pues, como usted puede ver, están en pasado. Ese es el significado de was. Era, estaba, estuvo o fue. 4 significados que tiene el was. Les recuerdo que was está en singular porque está haciendo el uso de una sola persona, de un solo animal o de una sola cosa. ¿Ok? Bien. Ahora nosotros vamos a analizar una estructura en afirmativo.
¿sí? En la primera columna donde aparece el recuadro de color blanco, usted recuerda que el I se conjugaba con am, you are, we are y they are, y los tres últimos pronombres con el is, ¿no es cierto? He, she, and it. En el pasado se representarán de la siguiente manera. Como usted puede observar, ¿no es cierto? Si antes el I se conjugaba con am en tiempo presente, en el pasado se va a conjugar con was. I was, you were, he was, she was, it was, we were, you were, y they were. ¿Sí? Entonces, como usted puede observar en su pantalla, la estructura cambia, ¿cierto? Porque estamos hablando justamente del pasado del verbo to be, específicamente del was. Bien. Acá tenemos la forma en negación, en presente y también tenemos en pasado. En presente nosotros decíamos I am not, you were not, he is not, she is not, it is not, we are not, you are not, they are not. En el pasado va a cambiar. Podemos trabajar de la manera contraída o de la manera sin contraer. ¿Qué es lo que quiero decir con ello? La pronunciación va a cambiar, ¿cierto? I was not, he was not, she was not, it was not. O si es que usted trabaja con contracción, va a sonar I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. Igualmente cambiará para los pronombres que trabajan con el plural. Ok. Jaime, ¿puede encender su micrófono, por favor? Sí, Ok. ¿Me recuerda, por favor, los 4 significados de was? ok. Era, estaba, estuvo y fue. Muy bien, muchas gracias. Vamos a continuar. Bien, aquí tiene usted la manera interrogativa, ¿no es cierto? Como le acabo de decir, en la primera columna usted tiene la forma del presente, el am, el is y el are como punto de partida, y en la manera en la manera del pasado igualmente. Estos verbos cambian, el am y el is representando a was y el are representando a were, ¿cierto? Seguidamente de eso tenemos el sujeto y un signo de interrogación para seguir la estructura de la manera interrogativa. ¿Ya? Aquí yo les he colocado un ejemplo para darles a conocer las 4 formas de respuesta. ¿Cuáles son las 4 formas de respuesta? Recuerden que tenemos una afirmativa corta, una afirmativa larga, así también una negativa corta y larga. Usted puede observar que en esta estructura se inicia con el verbo en pasado dependiendo del sujeto. Aquí yo le coloqué were, porque si usted puede observar, we está en plural. Were we lawyers? Were we lawyers? Entonces la estructura nos queda con inicio con un verbo, ya sea was o ya sea were, dependiendo del sujeto. Luego de eso, le doy sentido a la oración utilizando un complemento y finalmente un signo de interrogación. Were we lawyers? ¿Fuimos o éramos nosotros abogados? Yes, we were. Yes, we were lawyers. No, we were not. No, we were not lawyers. Eso es en cuanto a las 4 respuestas de la forma interrogativa del pasado del verbo to be. Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta, por favor? ¿Todo claro? Licenciado, el were, ¿qué significa? Así como el was es era, estaba, fue, estuvo, y el were. Ya, les voy a colocar aquí para que de pronto si están tomando nota puedan anotarlo, ¿sí? Aquí tengo el were entonces, ¿ya? Este va a tener un significado, les recuerdo que estamos hablando del plural. Éramos, fuimos o estábamos. Éramos, fuimos o estábamos, ¿sí? Tiempo pasado. Were. Éramos, fuimos, Was. estábamos. Estaba. A eso referencia el were. ¿Alguna otra pregunta?
Vamos a continuar entonces. Bien, el día de hoy nosotros entonces también estaremos hablando acerca de este tema o de esta estructura, del presente simple, ¿no es cierto? Al hablar nosotros del presente simple vamos a hablar justamente de la estructura de los verbos regulares y de los verbos irregulares, ¿cierto? Entonces, primero que nada, nosotros tenemos una definición de lo que es el presente simple. ¿Algún estudiante que me ayude con la lectura? Wilson Calle. Wilson Calle, por favor, puede encender su micrófono y dar lectura a la definición del simple present tense. ¿Algún estudiante voluntario, por favor, que me ayude con la lectura? A verb tense that expresses action in the present time, habitual actions, or general truths. A verb tense that expresses action in the present time, habitual actions, or general truths. Andrés Calle. Sí, Lice. Ok, ayúdame por favor con la definición. Pero no se lee muy bien en inglés, dice. No importa, simplemente estamos practicando, Andrés. Ya, a ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Pues, antes, A verb tense. a verb tense. Okay. Yep. That expresses action in the present time, habitual actions, or general truths. on general truth. Ya, entonces, decir no puedo no encaja en la clase de inglés, ¿no es cierto, Andrés? Sí se pudo, ¿no es cierto? Jaime, ¿me ayuda por favor con la lectura? Bueno. Definición. ¿Está A bien? verb tense, ok, sigamos. A verb tense A verb tense that expresses that expresses action in the present time, action in the present time, habitual actions, habitual actions, or general truths. or general truths. Bien, gracias, Jaime. Liseta Curi, Sí, Lice. ayúdame por favor con la lectura después de mí. A verb tense A verb tense that expresses that expresses action in the present time, action in the present time, habitual actions, habitual action, or general truths. or a general truth. Ok, perfecto. No puedo avanzar con todos porque se nos ve el tiempo, ¿sí? Gracias a los que participaron. ¿Cómo traducimos entonces la definición del presente simple? Nos dice que el presente simple expresa una acción en el tiempo presente, acciones habituales, o también se lo puede definir como rutinas diarias que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana. También se lo utiliza para verdades generales, ¿ya? Por ejemplo, alguien que me diga una rutina diaria que nosotros tenemos para poder formular una oración. Caminar. Exacto, yo camino todos los días, ¿cierto? En Cocino inglés nos todos queda los días. I walk every day. Okay. Usted acá les he colocado unos ejemplos. Expresses action in the habitual. Dice, expresa una acción habitual. Nos dice que Prabhu, un hombre, camina a la escuela todos los días, lo que nos acaba de decir el compañero, ¿no es cierto? Nos dice que Prabhu camina a la escuela todos los días, ¿no es cierto? También nos dice que expresa una verdad general. En este caso dice, the sun rises in the east. ¿Alguien traduce esta oración?
The sun rises in the east. Les doy una pista, el sol. El sol. Ay. El sol sale por el este. Listen está con el micrófono apagado. Oh, perdón. Y la tercera nos dice, expresa una acción en tiempo general, ¿cierto? I work in a factory. Yo trabajo en una Fábrica. fábrica, No. correcto. ¿Ya? Factory es fábrica, listen. Sí, Sí, ¿verdad? Ya. sí. Permítame un rato que ya se me descontroló esto. Aquí estamos. ¿Ya? Entonces, lo que les dije al inicio yo, que el presente simple va a estar trabajando con los verbos regulares y con los verbos irregulares, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos también una definición de lo que son los verbos irregulares y también lo que son los verbos regulares. Cuando hablamos de verbos irregulares, irregular verbs have special past tense forms. They do not end in D or ED. You will need to memorize these special forms. Nos dice que los verbos irregulares tienen un pasado especial porque ellos, al contrario de los verbos regulares, no tienen una forma de terminación, ya que los verbos regulares por general terminan en D o ED. Esa es la regla de los verbos regulares, terminar en D o terminar en ED. Por el contrario de los verbos irregulares, no tienen forma, no tienen una estructura. Nos dice que usted necesariamente necesita memorizarlos, ¿ya? Como ejemplo, drive y drove, ¿cierto? Drive está en tiempo presente y drove está en tiempo pasado. ¿Alguien me ayuda con la traducción de este verbo? Drive es también una acción que hacemos diariamente cuando vamos por las calles. ¿Qué es lo que hacemos? Drive hace referencia a... Manejar. Correcto, manejar, ¿no es cierto? Drive, manejar o conducir. Drop, que está en pasado, condució, ¿cierto? Ahora bien, si usted se da cuenta en los verbos regulares, nosotros tenemos, dice, when forming the past tense of regular verbs, AD or ED. Dice, cuando usted forme el pasado de los verbos regulares, simplemente tiene que agregar o añadir la D o la ED. Así como tienen el ejemplo de cook, cooked. Cocinar. Es otra acción que se realiza todos los días. Cook, ¿cómo se traduce? Cocinar. Correcto, cocinar, ¿no es cierto? Y en el pasado cocinó. Bien, entonces con esa estructura nosotros de los verbos regulares y de los verbos irregulares vamos a trabajar el presente simple. Como usted puede ver en su ejemplo. En su ejemplo yo les he propuesto que la estructura principal de esto es que se inicia con el sujeto, luego con un verbo, ya sea regular o irregular, y finalmente le tiene que dar un complemento para darle sentido a la oración. En este caso dice, I play with my mom. I play with my mom. Yo juego con mi mamá, como usted puede observar en la imagen, ¿no es cierto? En este caso, yo les pregunto a ustedes, estudiantes, el verbo que ya sabemos que es play, ¿no es cierto? ¿Será un verbo regular o irregular? Regular. Correcto, es un verbo regular porque en el pasado este verbo va a tener una terminación con ed. ¿Ya? Luego tenemos she works as a farmer. ¿Alguien me ayuda con la traducción? She works as a farmer. She works as a farmer. She works as a farmer. Ella siembra. No, observe por favor en la imagen. Ahí les he puesto para que ustedes se puedan orientar. She works as a farmer. Ella trabaja. Ella trabaja. Continúe, dele sentido a la oración. Ella trabaja. En la cosecha o... As a farmer. Una profesión. ¿Qué profesión? ¿Ella trabaja agricultura? No. Ella trabaja como una... Agricultora. She works Como
Agricultora, correcto. She works as a farm. Ya, esa es la profesión justamente, ¿ya? En el caso del verbo works, ¿regular o irregular? Regular. ¿verdad? Regular. Igualmente, este verbo en el pasado tiene una terminación con ed. ¿Ya? Ahora, si usted se da cuenta acá en esta diapositiva, usted se preguntará por qué yo le he colocado la S. ¿Ya? Ahora les voy a explicar por qué se coloca la S cuando se trabaja con she. Lamentablemente tengo 1 minuto para explicar. Voy a ver si avanzo. Al yo colocar la S, estoy hablando justamente de una tercera persona. Al hablar de las terceras personas, voy a trabajar siempre con estos 3 pronombres personales. He, she, it. Al hablar una vez más de las terceras personas, voy a hablar y me voy a enfocar en estos 3 pronombres personales. He, she, it. ¿Ok? De eso no nos vamos a olvidar nunca porque no va a cambiar.